que camina en santidad. Así que espero que usted haya anotado en esta noche el tema. Tome los apuntes que sean necesarios, tal vez muchos versículos con los que vamos a trabajar. Usted ya los ha escuchado en alguna predicación, en algún estudio, en alguna charla. A lo largo de su vida cristiana, muchos de estos textos han entrado y tal vez muchos han salido también sin mayor impacto porque no lo hemos visto desde una óptica tan importante para ti y para mí, a la luz de lo que dice la palabra del Señor respecto a que necesitamos ser fortalecidos en todas estas áreas que el Señor ha venido hablando a lo largo de este año 2025 y la santidad no es la excepción. ¿Cómo llegar a ser un cristiano que camine en santidad? Capítulo 6 nos va a acompañar algunas semanas y preste mucha atención. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Comenzamos a tomar apuntes, subraye lo que voy a decir a continuación. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Subraye esa parte. La santidad, es importante que tú y yo la sigamos, la busquemos, porque dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. Por lo tanto, es un tema relevante, imperante, que tenemos que sustentar en nuestro diario vivir, todos y cada uno de los cristianos. Nos guste o no nos guste, nos incomode o no nos incomode, tenemos que hablar acerca de la santidad. No somos una iglesia anticuada, no somos obviamente una congregación cursi, no, somos una iglesia que está enfocada en las Sagradas Escrituras y buscamos lo que Dios nos dice a través de ella para no solo almacenar un conocimiento de meramente intelectual, sino para que esta palabra transforme nuestra vida, sea procesada en nosotros y arroje un resultado que tiene que ver con nuestro llevar diariamente el fruto que el Señor demanda, o los muchos frutos como el Señor lo demanda para la gloria de Él. La santidad es un atributo muy especial que debemos desarrollar en la búsqueda de llegar a ser un cristiano fuerte. Ser santo es ser especial. Y no lo estamos haciendo desde el punto de vista como ha tergiversado a través de la historia la Iglesia Universal. Porque muchas veces nosotros, al expresarnos entre hermanos que estamos llamados a ser santos, que somos santos porque hemos sido apartados para el Señor, la gente natural o la gente muchas veces carnal no comprende la dimensión de esta expresión y no es que nosotros vamos a llegar a ser santos por méritos propios, sino que vamos a ir viendo a la luz de este capítulo cómo se nos va a ir ubicando a la luz de la palabra sobre un estado posicional que nos da el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos de tomar tergiversadamente la palabra del Señor. Tenemos que reconocer por medio de quién el Señor nos mira en santidad, por medio de quién el Señor nos demanda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Así que es importante que tú y yo tomemos mucho apunte y que todo esto lo apliquemos a nuestra vida diaria. Entonces, ser santo es ser especial. No significa que usted va a hacer un milagro y que después de que haya muerto va a haber un concilio para que usted sea elevado, ¿sí? En el orden que establece el movimiento de la Iglesia Universal a ser elevado un santo por canonización. No. Vamos a ver lo que la palabra nos dice, no lo que dice el hombre o cómo la historia y la tradición ha tergiversado esta postura que la palabra exige a todos sus hijos, no a unos privilegiados, sino a todos sin excepción alguna. El Señor nos demanda que seamos santos. Por lo tanto, ser santo es ser especial. Dios quiere santidad en el sentido que quiere que seamos especiales y que nos apartemos para Él.
En otras palabras, nos apartamos para vivir delante de Él como Él demanda. Dejamos el mundo y las cosas que agradan a este mundo para caminar conforme a sus demandas, a las demandas del eterno y soberano Dios. Nos aparta para Él. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz admirable, a la libertad en Cristo Jesús. En medio de ello, al vivir tu vida de cierta manera y al no hacer lo que todos los demás hacen, te vuelves especial. Estás apartado y solamente eres único ante los ojos del Señor. Y tu objetivo día a día es agradar a Dios, no agradar a los hombres, no agradarte a ti mismo, no satisfacer las necesidades o las exigencias y demandas del mundo, sino lo que Dios te pide. Mi pregunta sería, en esta introducción del capítulo, ¿no queremos ser especial a los ojos del Señor? Si tú lo tomas y te apropias de esta pregunta y lo tomas a título personal y lo hablas en primera persona, ¿no quieres ser especial a los ojos del Señor? Mi pregunta sería, el día de hoy, como David Pérez, delante del Señor, ¿no quiero ser especial delante de Dios? Cada uno de nosotros tomará esta pregunta. ¿Quiere o no ser especial para Dios? Qué lindo es que podamos considerarnos especiales para el Señor. Para que Dios nos use, porque la respuesta la tiene usted. La pregunta la hace y la respuesta la tiene. Para que Dios nos use, debemos apartarnos y debemos ser diferentes y especiales delante de Dios. Dios no va a usar a cualquier persona que dice ser cristiano. Dios va a usar a aquellos que han recibido a Cristo Jesús porque se han arrepentido de sus pecados, porque han logrado presentarse ante el Padre reconociendo que Jesús es su Señor y Salvador, que han pedido que el Padre por medio del Espíritu Santo regenere nuestras vidas, porque hemos creído en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz de Calvario. Por lo tanto, hemos decidido apartarnos para vivir para el Señor. Y de esa manera Dios te usará porque te apartas para Él, porque eres diferente a la gente en el mundo y porque eres especial para Dios. Una vasija en manos de Dios, sin duda alguna, es una vasija especial, porque está en las manos del Dios vivo y verdadero, del hacedor de todas las cosas, del creador de todo el universo. Ser santo es simplemente ser una vasija especial y excepcional en las manos de Dios, en las manos de aquel que todo lo puede, en las manos de aquel que hace las cosas nuevas, en las manos de aquel que nos ha regenerado, en las manos de aquel que transformó nuestras vidas y todo lo viejo quedó atrás y todas las cosas las ha hecho nuevas en cada uno de nosotros, en las manos de aquel que ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, en las manos de aquel que ha transformado nuestro corazón y ha quitado un corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne moldeable a él. En las manos de él, tú y yo somos especiales. La santidad de Dios es un aspecto fundamental de su carácter. Es un atributo natural del Señor. Por lo tanto, Dios desea, incluso ordena, que tú y yo como su pueblo busquemos su santidad. Vamos a lo que está en el Pentateuco. Vamos a Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo.
Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, y usted tal vez estaría pensando en esta noche que este texto es parte de la ley dada al pueblo de Israel. Mi pregunta es si usted y yo hoy no somos pueblo de Dios. Mi pregunta es si hoy usted y yo no somos hijos de Dios. Mi pregunta es si aquel Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que dio esta palabra en un momento dado a Moisés para que se la dé a su pueblo, no es aquella misma palabra viva y eficaz que el Señor le da al autor del libro de los Hebreos y llega a nosotros también el día de hoy. La palabra no se contradice. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, es tan vigente esta disposición del Señor, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo recibo el día de hoy esta palabra de parte de mi Padre Celestial que me dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Todos los santos días, tú y yo caminamos, porque el Señor lo dispone, que tú y yo caminemos por el camino y calzada llamado camino de santidad. No ha pasado de moda. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios presente hoy. Es el mismo Dios por la eternidad, que es santo 3 veces, santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Es el Dios vivo que me dice a mí, que te dice a ti en esta noche, que debemos de ser santos. Imitar un estilo de vida que refleje la santidad de Dios es tan importante, amados hermanos, que el autor al libro de Hebreos instó a los cristianos a seguir la paz de Dios, a seguir la paz con todos y la santidad, como leíamos en el inicio de nuestro estudio del día de hoy, sin la cual nadie verá al Señor. Usted y yo algún día anhelamos ver cara a cara al Señor. Por lo tanto, tenemos que ver esta condición que es tan real. Y nosotros sabemos que en nuestra línea de tiempo o en el tiempo que el Señor nos ha asignado, que es la vida que nos ha asignado en esta tierra, sabemos que tenemos una fecha de función, que solo la conoce el Señor. Estamos hablando de la vida en esta tierra. Por lo tanto, usted sabe cuánto ha consumido ya de su vida. Usted tiene muy bien y claro esa cuenta. Si usted tiene 30 años, 40 años, 50 años, 80 años, los años que tenga esos años ya usted los ha consumido. Pregúntese el día de hoy si durante ese consumo de tiempo, de recursos, de vida que el Señor le ha otorgado, usted ha vivido y vive en santidad. Pudiera decir, bueno, es que no toda la vida he sido cristiano, no toda la vida he conocido de Dios. Bueno, entonces no hablemos de ese tiempo que fue un desperdicio en esta tierra. Hablemos entonces desde aquel momento en el cual usted nació de nuevo, para la honra y gloria de Dios. Pregúntense entonces, desde ese día hasta la presente fecha, ¿usted está caminando en santidad? ¿O este versículo que tenemos en el libro de Hebreos está minimizado y escondido, o saltamos la página o saltamos el capítulo y no lo queremos leer? Pues el Señor, por cualquier parte, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Señor nos va a llevar al mismo punto. Sin santidad, nadie le verá. En el Sermón del Monte, vemos las palabras que el Señor Jesucristo dice a todos los que estaban oyendo. En Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Al hablar de limpieza de corazón, hablamos de un corazón que día a día camina en santidad, de un corazón que busca las cosas de arriba, de un corazón que busca delante de Dios ser especial, de un corazón que sabe que ha sido apartado para vivir delante del Señor de una manera distinta como el mundo vive, de una manera totalmente antagónica a lo que el mundo exige. El mundo tiene su propia escala de valores y la escala de valores del mundo es relativa. La escala de valores del Señor es absoluta. Lo que el Señor dice que es bueno para el Señor. El mundo dice lo contrario. Por lo tanto, ¿con qué escala de valores tu vida está regulada? Con el manual de vida por excelencia, donde encontramos nosotros todos los lineamientos que el Señor deja para su pueblo, para que su pueblo pueda agradarle y vivir para él. Las personas que desean vivir en estrecha comunión con el Señor y verlo cara a cara, deben apartarse de los intereses egoístas e impíos que el mundo conlleva en su manera de vivir. Tenemos que apartarnos de todos esos intereses y de todos esos sentimientos egoístas. Mira lo que dice el mismo Sermón del Monte. Un poquito más adelante, el Señor Jesús nos da de manera imperativa a todos sus seguidores, sus discípulos. Los que siguen a Jesús son sus discípulos, sus aprendices, sus seguidores. Dice Mateo 6:33, más buscad. Si usted es un discípulo de Jesús, hoy recibe nuevamente esta disposición. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, tú y yo no debemos de buscar en el mundo. Tenemos que buscar en el Señor y para el Señor. Nuestro caminar diario es delante del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, de manera imperativa, tú y yo, cada día que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debe ser nuestra preeminencia, es nuestra prioridad de prioridades, buscar todo delante del Señor. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que tenemos que hacer diariamente. Los cristianos están llamados a ser como Dios en su santidad. A ser como Dios en su santidad. Veamos qué dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y mire qué importante esta pausa que nos invita a ver la idea de por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da primero esta verdad. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué usted ha sido llamado? ¿Para qué Dios lo ha escogido por medio de Cristo Jesús para su redil? Para que fuese santo. No para que sea una persona como en el mundo. No para que sea una persona que ande con caretas. Acuérdese lo que significan las caretas. Las caretas en el tiempo de Jesús eran aquellos instrumentos que utilizaban los actores, los griegos en esa época. Por eso se los conocía como hipócritas. Eran la gente que se ponía una cara, ¿sí? Para poder representar un papel, un rol, una vida que no era la de él. Por ello, todos y cada uno de nosotros, como cristianos, ahora, esto está dirigido a los cristianos, no está dirigido al mundo, no está dirigido al hombre natural, que para él estas cosas son locuras, está dirigido para los hijos de Dios. Por lo tanto, la palabra es clara, según nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo.
para que tú y yo, como hijos de Él, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acuérdese que usted y yo tenemos unas vestiduras, nuevas vestiduras, por cierto, que ningún modista en el mundo puede igualar, que ningún diseñador de moda puede igualar. Las vestiduras que Jesús puso en nosotros el día que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Él. Por lo tanto, esas vestiduras blancas que ahora tenemos deben de estar, amados hermanos, sin mancha. Y para que estén sin mancha, usted tiene que caminar en santidad. En santidad. La palabra es clara, amados hermanos. La palabra es clara. Pero usted puede decir tal vez en esta noche, bueno, y si mi vestidura el día de hoy está manchada, si mi vestidura el día de hoy está realmente sucia por algo que hemos hecho, por algo que hemos dicho, por algo que hemos pensado, usted y yo tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta con el Señor. La palabra es clara, amados hermanos, y el mismo Señor desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a Isaías que nos habla acerca de todo esto. Dice el versículo 16, lávense, límpiense, apártense, en este caso, de todo pecado. Tú y yo tenemos que buscar día a día delante del Señor. El Señor es el que nos da la oportunidad a ti y a mí de poder buscar delante de Él, ¿sí? La oportunidad de podernos arrepentir de nuestros pecados. Porque si usted y yo el día de hoy, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando en Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios a través del profeta Isaías llama al arrepentimiento verdadero al pueblo, a su pueblo. Ya para esa época Israel estaba dividido en el norte y en el sur. Israel al norte, Judá al sur. Y esta palabra que llega para el pueblo le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el día de hoy nos damos cuenta que al Señor le interesa que tú y yo caminemos con aquellas vestiduras sin mancha. Y si por alguna razón, porque no estamos aquí para juzgarnos, sino más bien para animarnos y exhortarnos y fortalecernos, que si hemos caído en pecado y el pecado ha manchado nuestras vestiduras, pues bueno, arrepintámonos de todo corazón. Por eso hay un llamamiento al verdadero arrepentimiento, arrepentimiento, de tal manera que podamos mantener nuestras vestiduras como el Señor las quiere, sin mancha. El apóstol Pedro instruyó a los cristianos a que sean santos. Acuérdense que hemos venido estudiando en la primera epístola del apóstol Pedro y sabemos que lo que Pedro recibe por medio del Espíritu Santo y lo transfiere a esta carta, a esta epístola, se dirige a cristianos exiliados que estaban en persecución, cristianos que estaban viéndola muy difícil, que tal vez por sus pensamientos se pudiera cruzar cualquier tipo de obscenidad e incluso de malos pensamientos en contra de sus agresores. Muchos tal vez con sus bocas, tal vez renegaron o tal vez estuvieron prorrumpiendo cualquier cantidad de improperios en contra de aquellos que los perseguían. Tal vez muchos con acciones, con gestos, con palabras, con pensamientos, estuvieron realmente faltando a esta disposición del Señor de buscar la santidad, de ser santos como Él es santo. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, en la versión Nueva Traducción Viviente, lo siguiente:
Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Imagínense a quién le estaban pidiendo, a gente exiliada. Hoy el Señor se lo está pidiendo a usted y a mí, que no estamos viviendo una persecución, que no estamos exiliados, que estamos disfrutando, por decirlo de esta manera, de la gracia y la misericordia del Señor sobre nosotros. El Señor nos está pidiendo en el contexto actual también, vivan como hijos obedientes de Dios. Claro, estamos en otros tiempos, en otras épocas, en donde ahora las redes sociales pues son bastante aprensivas, en donde el acceso a información mala, negativa, dañina, es también muy fácil. Bueno, en aquella época la persecución era presencialmente visible porque estaban atentando en contra de sus vidas. Hoy en día, tal vez la persecución, por decirlo de esta manera o de una manera analógica, es que tal vez el enemigo nos persigue a través de todo tipo de entretenimiento, de distracción, de deseos que están al alcance de todo mundo. En esa época, los adolescentes no tenían acceso a la pornografía como la tenemos hoy. Hoy los niños tienen acceso a la pornografía. Imagínense cómo el enemigo lo persigue. Haga usted la prueba, prenda YouTube, busque YouTube o busque en las redes sociales cualquier tipo de publicidad y siempre aparece algo que lo terminará tentando. Ahora, el Señor nos dice, vivan como hijos obedientes de Dios. Es fácil vivir como hijo obediente de Dios delante de las personas que nos están observando. Pero vivir como hijos obedientes de Dios en la soledad, mientras no hay nadie que nos vea, será realmente un verdadero reto, un verdadero desafío, pero no es imposible. Dios a través del Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas para poder vivir como hijos obedientes de Dios. Dice algo más, no vuelvan atrás. O sea, no vuelvas a la vida vieja, a esa vida vieja que tal vez te sigue tentando con sus tentáculos, ¿sí? Y tal vez nos podemos convertir como aquellos israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Cómo anhelaban estar otra vez en Israel? Perdón, en Egipto. ¿Cuánta gente anhela la vida vieja? ¿Cuánta gente anhela vivir en Lodebar? ¿Cuánta gente anhela su pasado? ¿Cómo disfrutaba? La palabra es clara, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, como que estaba justificado hasta cierto punto, porque éramos ignorantes de la palabra. Pero dice el versículo 15, pero ahora en Cristo Jesús, ahora como nueva criatura en Dios, ahora como una persona regenerada en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice la palabra, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pero miren lo que dice el versículo 16 en esta versión. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Esto realmente hay que degustarlo, hay que desmenuzarlo, desagregarlo y comprender los estados, porque estamos hablando de tres tiempos: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Imagínense, amados hermanos, en el tiempo presente el Señor dice, miren atrás y no regresen. Eso ni para coger impulso. Miren en el presente hacia adelante, porque si son hijos obedientes de Dios, tus bendiciones serán, amados hermanos, de aquí hacia adelante. Porque tú no vas a gozar tus bendiciones de aquí hacia atrás, porque eso ya está consumado. Eso usted ya no lo tiene. Lo que usted tiene es lo de aquí hacia adelante. El Señor es claro y Él instruyó a sus hombres santos
para que esta palabra llegue a los demás santos en este día. No ha pasado de moda, la palabra sigue latente, es la palabra viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra que hoy penetra hasta partir nuestro espíritu, nuestras coyunturas, amados hermanos, parte de nuestra alma, todo nuestro ser. Es esa palabra misma que el Señor nos dice, pues las escrituras dicen lo siguiente: sean santos porque yo soy santo. Sin un esfuerzo de por vida hacia la santidad personal, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es para cobardes. Ser cristiano demanda valentía para que en este momento reconozcamos si somos especiales para Dios, si estamos caminando en santidad, si estamos apartados para Él, si estamos haciendo lo que Él nos ha pedido. Ya no mires esa vida vieja, ya quedó atrás. Antes porque éramos ignorantes, pero ahora que tenemos a Cristo Jesús, que conocemos la palabra de vida, pues tenemos que actuar de manera distinta. De manera distinta. Y este mensaje, este estudio, esta disposición no hace acepción de personas, no está dirigida para los ancianos, no está dirigido para un grupo selecto, guías espirituales. Esta palabra está dirigido para todo cristiano. Usted puede ser un adolescente, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un anciano, puede estar ya en la última etapa de su vida. Esta palabra es para todos nosotros. Santidad es el desafío de nuestro día a día, a pesar de saber que la santidad es una realidad posicional que tenemos en Cristo. Y lo vuelvo a referir. Santidad es el desafío de nuestro día a día. Todos los días usted y yo somos tentados a no ser santos. Todos los días somos tentados a que soltemos al viejo hombre, ¿no? Todos los días usted va a su trabajo, sea que usted vaya en bicicleta, vaya en bus, vaya en su propio carro, vaya en taxi, vaya caminando, usted está tentado porque alguien se cruzó, porque alguien lo insultó, porque alguien lo empujó, porque alguien lo asaltó, bueno, cualquier cosa. Y muchas veces no reaccionamos de la manera correcta. Y ahí, desde ese momento, por eso tenemos que verlo esto como un desafío. Porque usted no está llamado a caminar en santidad o a vivir en este desafío solo los días que todo va bien. No solo los días que todo es amor y felicidad, paz y ternura. No, usted y yo todos los días, sea el día adverso o no, tenemos que caminar en santidad. Es el desafío. Y a veces todo está confabulado de parte del enemigo, de parte de nosotros, de parte del prójimo, de parte del sistema, para a usted hacerlo ver realmente de qué está hecho. En otras palabras, como que somos ahí muy probados en todo lo que estamos dispuestos a responder o a corresponder, sea de palabra, de acción o de pensamiento. Entonces, comprendemos que la santidad es una realidad posicional que tenemos solamente en Cristo Jesús. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que ha sido regenerado en el Espíritu Santo, que ha creído en el sacrificio de Jesús, que se ha arrepentido de todo corazón de sus pecados, pues entonces ha recibido esta posición de ser santo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Jesús nos posicionó así. Gracias a Jesús, hoy somos santos. Y usted debe de decírselo este día en su casa, ahí donde está. Gracias a Jesucristo, somos santos. Gracias a Jesús, somos santos. Así repítaselo. Repítaselo para que se lo crea. Porque muchas veces somos tan incrédulos, ¿sí? Y nos vemos en la típica, y discúlpeme,
el dialecto en esta noche. Pero usted está en un cumpleaños, ¿no? Y como cristianos siempre estamos acostumbrados a decir, viva el santo o viva la santa. ¿Y qué le dice la gente que no conoce al Señor? No, viva el cumpleañero, santo solo Dios. Imagínense. Y a veces nosotros caemos en lo mismo de la gente del mundo. Pues no tema decir lo que es en Cristo Jesús, porque el Señor Jesús nos hizo santos, nos apartó para el Padre. Pero la pregunta al final del día en todo esto sería, ¿por qué es tan difícil entonces lidiar con la realidad de nuestra conciencia para generar un carácter santo, para ser verdaderamente multiplicados como un pueblo santo? ¿Por qué entonces es tan difícil lidiar con esto? Si en Cristo Jesús somos posicionados en ser santos delante del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace difícil? Bueno, vamos a encontrarle entonces una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se nos hace difícil lidiar con la realidad de nuestra conciencia? Es por las dificultades enfrentadas que necesitamos entonces comprender que debemos decidir invertir masivamente en nuestras vidas en relación con la santidad. Debemos decidir, decisión, amados hermanos, decidir invertir masivamente en nuestras vidas en relación con la santidad. En realidad, a menudo estamos hablando del tema. Dios conoce las debilidades que existen en nosotros, pues Dios conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Dios conoce las debilidades que existen en nosotros y quiere que cada día podamos proclamar la santidad hasta que la forma, la estructura y la medida de la santidad estén en nosotros. Esto es una carrera, amados hermanos, que no es fácil, que van a haber muchos obstáculos, pero el primer obstáculo que usted va a encontrar en esta carrera es usted mismo. Es usted mismo. Porque sobre sus hombros usted quiere correr una carrera, en este sentido, con la ropa equivocada, con las condiciones equivocadas, sin la preparación adecuada. Entonces, usted y yo, para poder caminar, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces tenemos ejemplo que tenemos que perseverar día a día en nuestra relación delante del Padre, esa intimidad por medio de Cristo Jesús que debemos de tener. Por ello es necesario comprender lo que Dios anhela y desea de ti y de mí. Santidad es un asunto que jamás debe de salir de nuestra boca. Todos estamos llamados a ser santos. El que prepara un sermón, el que prepara una clase, el que prepara las alabanzas, el que toca un instrumento en la iglesia, el que entona una canción en la iglesia, el que consume dentro de la iglesia. Todos debemos ser santos. Si hay alguien que limpia la casa del Señor y dice yo lo hago para el Señor, debe de ser santo. Si hay alguien que entrega un tratado en el día de evangelismo, como por ejemplo este día sábado, debe de ser santo. Todos nosotros tenemos que caminar en santidad, sin excepción alguna. Y enseñamos a nuestros niños a través de las escrituras que esto es parte de la vida cristocéntrica. El tema central es Jesucristo. Y Jesucristo nos deja ejemplo y enseñanza para caminar en santidad.
Por lo tanto, santidad es un asunto que jamás debe de salir de nuestra boca, jamás debe de pasar de moda, jamás debemos dejar de hablar de la santidad. Por el contrario, es siempre el asunto que Dios quiere generar en nuestra vida y en nuestro corazón, aunque sea difícil. Santidad es imprescindible para todo cristiano. Santidad es nuestro llamado. Tiene que ver con nuestra naturaleza, pero va más allá. Santidad es un legado que Dios ha establecido para que a partir de una experiencia genuina de santidad podamos involucrar a todos aquellos que amamos hacia el mismo objetivo. En esa característica necesaria día a día en nuestras vidas para ver verdaderamente al Señor, porque es la santidad la que nos acerca a Dios. Y otra vez recordamos lo que nos dice el autor del libro de los Hebreos: seguir la paz con todos y la santidad. Acuérdese, no podrá haber santidad en nuestras vidas si no estamos en paz con todos. Rinda su corazón al Señor y pídale al Señor que le enseñe a perdonar como Él nos perdonó. Despójese de su corazón lleno de tanto orgullo, de tanto odio, de resentimiento, de celo. Pídele al Señor que ese corazón que aún está endurecido sea transformado a un corazón que le adore, que glorifique y que exalte el nombre de Dios, porque necesitamos estar en paz con todos para vivir esta santidad, porque sin esa santidad, amados hermanos, nadie puede ver al Señor. Este tema, por más que parezca que no tenemos nada nuevo que hablar y puede sonar redundante, trillado, y otra vez el pastor con lo mismo, y otra vez la misma temática, bueno, quéjese con el Señor. ¿Por qué, amado hermano? Porque tenemos siempre que hablar y mucho más que aprender de la santidad. No podemos dejar de hablar de la santidad. El Espíritu Santo nos toma y nos muestra a la luz de la palabra para que podamos ministrar también y compartir y pregonar acerca de la santidad a otros. Siempre habrá mucho para aprender sobre la santidad, mucho. Y en realidad hay más de lo que podemos imaginar. Entonces, dejemos que Dios, que el eterno y soberano, nuestro Padre Celestial, nos hable a través de este estudio bíblico, de este hermoso capítulo que hoy recién estamos en el abreboca. Esta es la introducción, este es el aperitivo de todo lo que el Señor hablará por medio de su palabra durante este tiempo en donde vamos a analizar este capítulo 6. ¿Cómo ser un cristiano que camina en santidad? Por ello, tenemos la necesidad de pedirle al Señor que fortalezca todo nuestro ser, que funcione ese diálogo que necesitamos tener delante de Él por medio de Cristo Jesús. La santidad es una vestimenta muy, muy importante. Siempre servimos, y quiero que usted comprenda esto de acá, porque tal vez no lo hemos dimensionado desde este punto de vista, pero piense por un momento esto. Siempre servimos a aquel a quien pertenecemos. Lo repito, siempre servimos a aquel a quien pertenecemos. En otras palabras, a quien yo pertenezco, a ese yo sirvo. Tenemos entonces que en esta noche hacer un alto y debemos de reflexionar y preguntarnos, por supuesto, ¿a quién has pertenecido? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién? Precisamente es a ese a quien usted diga que pertenece, es a quien va a servir. Muchos tal vez dirán que pertenecen a su cónyuge, otros dirán que pertenecen a sus padres,
Otros dirán que pertenecen a su trabajo. Otros dirán que pertenecen a su estilo de vida, a su dinero, ¿sí? A su ideología, a sus costumbres. Otros dirán que pertenecen al Dios eterno y soberano. Bueno, pueden haber un sinnúmero de respuestas, pero la pregunta es, ¿a quién has pertenecido? ¿A quién pertenecemos el día de hoy? Porque a quien usted encuentre como respuesta en esa pregunta es a quien usted está sirviendo. Por eso no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, dijo Jesús. Así que tal vez hay gente que está sirviendo, pero no precisamente le está sirviendo a Dios. Cuidado. A veces tenemos cierta dificultad en lidiar con las cosas ligadas a la santidad, como la manera de hablar, como la manera de vestir y de actuar. Lamentablemente, y tengo que decirlo de esta manera, tenemos una pésima manera de vestirnos. Y obviamente no tiene nada que ver con moda, ni tampoco tiene nada que ver con dinero. Porque al final, tal vez usted teniendo la posibilidad de vestirse bien, se viste de una manera incorrecta, que no enuncia ni pronuncia sin palabras que usted camine en santidad. Porque si usted no ama el templo y morada del Espíritu Santo y no preserva su integridad, sea hombre o sea mujer, y está lamentablemente vistiéndose de una manera incorrecta, más que pensar en lo que digan los hombres, porque al final del día los hombres pueden decir cualquier cosa, porque el hombre lamentablemente es relativo en lo que piensa, en lo que dice y en lo que siente. Más que pensar en lo que piensen los hombres, usted pregúntese el día de hoy, ¿qué es lo que Dios piensa de usted? ¿Qué es lo que Dios piensa de su manera de hablar, de su manera de vestir, de su manera de actuar? Porque el único que a usted le puede sancionar en todo el sentido de la palabra es Dios. La opinión de Dios para usted es importante, porque muchas veces inconscientemente ponemos la opinión de Dios en el último lugar y no nos damos cuenta que es a Él a que tenemos que agradar. Es por Él que tenemos que caminar en santidad, porque lo más preciado es que un día querremos verle cara a cara. Hoy este tipo de confrontación es la antesala hacia donde nos va a ir guiando el estudio bíblico. Y obviamente si usted el día de hoy se incomoda, dele gracias a Dios. Si hoy usted está molesto por todo lo que está diciendo, dele gracias a Dios. Si usted es una persona que sigue desafiando a Dios, pues bueno, el día de hoy el Señor le va a ir a la luz de la palabra guiando para que deje de hacerlo. Muchos buscan santidad, muchos oyen sobre santidad, hasta hablan de lo que aparenta la santidad, pero muchos se quedan sin entender, sin comprender que lo que aparenta no siempre es la respuesta de lo que verdaderamente es. Así de sencillo. Por ello, este precioso espacio, guiado por el Señor y por su Espíritu Santo, nos confronta. Si usted quiere encontrar genuinamente santidad en esencia, debe de lidiar con aquel a quien perteneces y sirves, pues a quien perteneces es a quien sirves. A quien usted pertenece mueve sus emociones y sus sensaciones. Si usted realmente le pertenece a Dios, le sirve a Dios. Su calidad de servicio corresponde a quien usted pertenece. Porque lamentablemente en todo lo que hacemos a veces para el Señor le damos la sobra. Una de las obras que más le damos al Señor, ¿sabe cómo se llama? ¿Sí? Llegar atrasado
a todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Qué triste, porque imagínense, sin el ánimo de juzgar, por cierto, pero mi estadística mental tiene posicionado aquí a los hermanos que por lo general siempre llegan tarde al culto dominical. Siempre es un patrón. O sea, no hay nada que puedan corregir para llegar puntual a la casa del Señor. Y llegar puntual a la casa del Señor no es llegar a la hora que empieza el culto, es llegar antes. Ahí nomás para que usted ya se dé cuenta. Es para el Señor. Vamos a la iglesia. Es como que va a cualquier parte. Usted que tiene la experiencia, alguna vez ha ido al cine y peor si se trata de una película taquillera, usted viera a la gente cómo hace cola para entrar. Pues ese día pide permiso al trabajo. Ese día, si es posible, pide vacaciones en el trabajo. Ese día, pues nada ni nadie puede interrumpir ese momento. Por ejemplo, los grandes conciertos. Usted viera cómo la gente paga cantidades exorbitantes para poder ir a un concierto del demonio. Es increíble cómo la gente hasta se lamenta y llora porque no alcanzó una entrada. Y vaya a ver, pues si el concierto empieza a las 8, desde las 4 de la tarde ya están ahí soportando el sol. Esa es la idolatría en el mundo, a su Dios, a sus ídolos. Mi pregunta es, pueblo de Dios, ¿dónde estamos nosotros? Pregúntate el día de hoy, ¿a quién perteneces? Porque a quién perteneces en realidad le sirves. Si no le estás sirviendo a Dios con lo más básico, que es administrar correctamente tu tiempo y poder servir al Señor con excelencia, con calidad, como Él se merece, hacedor de todas las cosas, pues entonces, ¿de qué tipo de relación e intimidad estamos hablando? Mire cómo el tema se sigue abriendo de una manera maravillosa, pero vamos a quedar hasta ahí. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido, pues parece que se nos fue como agua en las manos. En su misericordia, el Señor nos va a permitir continuar con este tema el siguiente estudio bíblico, cuando ya corresponda. Así que vaya usted revisando sus apuntes, tome nota de todo lo que ha quedado pendiente. Usted puede ver el reprise de este estudio bíblico en nuestra página de YouTube, así que no se lo pierda. Si algo usted entró tarde el día de hoy, pues bueno, busque lo primero que hoy compartimos, trate de repasarlo, saque las conclusiones para su vida y pregúntese nuevamente a quién perteneces. Porque a quien pertenezca, tú sirves. Vamos a orar. Padre bendito, La Padre. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto. Estás en casa.